Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar del último partido de la selección peruana femenina sub-20, que es la derrota 6-0 ante Uruguay, último partido que cierra la participación del equipo en sudamericano. El análisis de hoy va a ser un análisis también bastante ligero, rápido, ya que así como el último partido ante Paraguay, tampoco hay mucha información que analizar, ya que el equipo no ha demostrado nuevas cosas, no ha habido nuevas performances. Como el partido ante Paraguay hubieron 15 minutos de juego ofensivo interesantes de analizar. Hoy quizás podemos abocarnos en lo que es la parte defensiva, así que vamos a hablar mucho del trabajo defensivo. Pero antes, lógicamente, que vamos a hablar de las condicionantes de este partido, ¿no? Hay muchas cosas que decir con respecto a cambio de jugadoras, etcétera. Eso tiene que ver pues con los datos que hoy tenemos acá. Vamos a ir viendo la incidencia que tiene eso sobre los datos, ¿no? Y al mismo tiempo vamos a intentar explicar también un poco la cronología, qué fue lo que pasó, etcétera, ¿no? Cómo se desarrolla el partido. Eso tiene que ver con los tipos de análisis. Vamos a hablar un poco de eso también, si es que hay tiempo. Explicar por qué los datos de hoy sí pueden explicarnos fácilmente el desarrollo del partido, y con relación al partido anterior, por qué era más difícil o era más complicado, digamos, hacer cuadrar los datos con el desarrollo del partido. Así que vamos a empezar hablando de todo eso, espero que no sea muy largo. Vamos a empezar. Dijimos que había cosas que decir con respecto a los condicionantes del equipo, de este partido. Bueno, la primera y la más importante es el cambio de jugadoras. Creo que hubo más o menos medio equipo que fue cambiado, la arquera se lesionó también. Y eso es algo muy muy pesado, ¿no? Para un partido sobre todo de ese nivel, jugado ante un Uruguay embalado. Es un partido muy pesado y es algo que es bien arriesgado para hacer, la verdad. No sé cuál habría sido el criterio, seguramente darle rodaje a la jugadora, no sé, ya no había nada que perder, no sé, ¿no? Pero esto tiene incidencia directa en el resultado del partido, ¿no? Este es el partido, por ejemplo, dos cosas que se me vienen ahorita a la mente. La primera es la calidad de las acciones. Estas acciones abundan, pululan entre todos los sectores y todas las fases de juego. Recuperación en medio campo, en recuperación en todas, primer tiempo, segundo tiempo. Este tipo de acciones que están acá y estas que tienen un humor defensivo, pero también tienen el mismo la misma intención, son acciones que se forman recién, no tienen ninguna forma todavía, son acciones que son cortadas al comienzo de una acción que tiene un carácter ofensivo, una posibilidad ofensiva, y es cortada sea porque hay pérdida de pelota, mal pase, es cortada, etcétera, pérdida de balón, ¿no? Entonces esto se vio que hubo mucho hoy, ¿no? Lo otro es las acciones defensivas, ¿no? Si vamos acá rápidamente a la parte defensiva del primer tiempo, vemos que hoy batió récord. Hoy batió récord, tiene 29 acciones en zona defensiva en el primer tiempo, en las cuales hay 25 de carácter destructivo. No, esto no, la verdad son estadísticas récords. El segundo tiempo también es bastante, aunque no tantas como el primer tiempo. Pero nuevamente acá yo sé muy bien que todo esto tiene que ver con las condicionantes de este partido, ¿no? Las condicionantes de tener jugadoras nuevas que no han jugado ni un solo partido, las condicionantes de tener jugadoras que no tienen rodaje. A eso agregarle que quizás eran las jugadoras suplentes y por lo tanto pues el nivel tiene que bajar un poco. Entonces es eso lo que vamos a tener en cuenta al momento de juzgar estas acciones, ¿no? Por lo tanto realmente es por eso que digo que el análisis de hoy va a ser muy corto con respecto a la información, porque la información realmente no es real, ¿no? Esto no es los datos que vemos acá no son pues lo que este equipo es capaz de producir. Este equipo es capaz de producir un poco más o algo mejor que esto, sino que hoy pues tuvo esta condicionante muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con estos datos? Los datos no tenemos nada de qué hablar, entonces es por eso que digo que vamos a cerrar o intentar empalmar con esto también, ¿no? Los tipos de análisis. ¿Por qué? ¿En qué momento los datos se vuelven pertinentes y en qué momento no? Creo que hay cosas pertinentes que decir, lo voy a ir explicando a medida que voy haciendo este análisis. Hay cosas muy pertinentes que decir. No había muchas cosas pertinentes que decir en el partido ante Paraguay, porque el partido ante Paraguay fue un partido extraño, de alguna manera, si lo puedo decir así, extraño, ya que Paraguay le cedió el juego a Perú.
Después que Paraguay mete el segundo gol, Paraguay siempre mantuvo o mantiene una intención de cederle el juego al adversario, de querer que el adversario se desequilibre, ¿no? Es así como llegó el primer gol y el segundo, ¿no? Lógicamente que Perú le ayudó, ¿no? También con su actitud pasiva, etc. Sin embargo, mientras que Uruguay es diferente. Uruguay es un equipo diferente. Uruguay propone, a partir de su sistema de juego que tiene típico de Uruguay, ¿no? Que es solamente pura táctica, respeto de las bases, de la noción de bases, de la táctica, y es lo que hoy le complicó la vida a Perú. Pero te propone, y te propone durante todo el partido, mientras que Paraguay no. Paraguay, después del primer gol, ya te deja que tú propongas, y ahí pues ya las acciones también pierden valor, porque ya no son producto de la verdadera intención o de la verdadera capacidad del equipo, sino es porque el adversario te está dejando. O sea, entonces ahí las acciones se distorsionan un poco, por lo tanto no tenían mucho valor, ¿no? Ahí tendría uno que analizar más la cronología, como lo dice, qué fue lo que pasó, en qué momentos, ¿no? Y analizando este partido también se me vino a la mente esto que digo acá, ¿no? Quizás estos tipos de partidos, yo más que todo deberíamos explicar las consecuencias que juega del juego peruano cuando se expone a estos sistemas, a los sistemas de estos adversarios. O quizás también sería bueno explicar el juego de los adversarios, ¿no? Por esa razón, pero acá esto es algo que yo no quería hacer, porque a mí no me interesa el juego de los adversarios. Si lo voy a hacer, lo voy a hacer en otro video hablando de ello. Acá está hablando de Perú y por eso me interesaba solamente los datos de Perú, ¿no? Así que eso es lo que explica de alguna manera, de forma general, lo que quería hacer en estos videos. Así que vamos a seguir hablando de Perú. Si hay tiempo hablaré de esto. De todas formas supongo que voy a hacer un video final analizando los 4 partidos, resumiendo la participación de Perú. Y quizás ahí me toque explicar el juego de los adversarios, o de repente voy a ver si puedo analizar más bien directamente uno por uno de los adversarios, haciendo los análisis correspondientes. Pero hoy es el partido ante Uruguay y vamos a intentar describir los datos que hay acá para terminar este video hablando sobre Perú, lo que pasó en ese partido, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir. Entonces dijimos que hay condicionantes como esas, ¿no? El cambio de medio equipo prácticamente, jugadores sin rodaje, quizás sin experiencia y también quizás un poquito con menos nivel que las jugadoras titulares, es normal. Y eso terminó pues por tener incidencia en el tipo en la calidad de las acciones, ¿no? Que se podían crear. Si ya le habíamos dicho que este equipo era pasivo en la marca, tenía pobre perspectiva ofensiva, tenía un pobre nivel técnico o algunas deficiencias a nivel técnico, y encima de eso estaba jugando bajo una propuesta defensiva. Si este equipo ya sabíamos que era así, el equipo titular, imagínense el equipo suplente, ¿no? Primer partido que juega, entonces, o sea, el nivel bajó mucho, eso explica la cantidad de acciones. Este es el partido donde más acciones subieron en todos los partidos que ha hecho Perú. Este es el partido donde ha producido más acciones, confundidas todas, entre construcción, recuperación, mediocampo, ofensiva, defensa. Creo que ha habido casi 120, 130 acciones no recuerdo bien el número de acciones que han habido, pero este es el partido donde ha batido récord. Ha habido muchas más acciones y es porque hay muchas acciones de orden destructivo, como lo vemos acá en defensa, ¿no? Estas que están acá. 29 acciones solamente ya en zona defensiva, ¿no? Y esas también, ¿no? 38 también es un número alto. Entonces son muchas acciones acá, muchas acciones de orden destructivo. Normalmente deberían haber menos acá, pero hay la mitad, pero hay el doble. Y aquí sí hay pocas, ¿no? Entonces esto también tiene que ver pues con todo lo que estamos diciendo, ¿no? Esa condicionante le va a quitar mucha responsabilidad también, ¿no? Mucha responsabilidad a lo que ha pasado realmente, ¿no? En el partido. Yo sé que estos datos no reflejan realmente lo que es el equipo peruano, pero por eso digo que voy a tratar de analizar rápidamente estos datos, ¿no? Como dije ya, zona ofensiva, fase de construcción. Lo que hay son acciones pobres y mayormente son pelotazos lanzados, no hay elaboración, ¿no? Mayormente es eso, o sea, es bien pobre acá en construcción, lo mismo en segundo tiempo, ¿no? La misma figura.
En recuperación normalmente había un poquito más de juego antes. Bueno, al menos vemos acá 2 tiros al arco y yo he marcado acá. Los 2 tiros al arco provienen de jugadas aisladas. Sí, el equipo cada vez que digamos quería construir algún tipo de ofensiva, construía estos tipos de acciones débiles, deformes, pobres en elaboración. Y de pronto por ahí una de las jugadoras, Tommy Conza, lo hizo 2 veces, creo que se dio cuenta y por eso intentó hacerlo también más el segundo tiempo. Que desde que tenía la oportunidad, creo que también lo hizo la 22, desde que tenía la oportunidad patea al arco. Bueno, en una de esas pateó de lejos y el tiro dio en el palo. O en el travesaño digo. Entonces, este era el tipo de acciones, digamos, que vemos acá, ¿no? Son 2 acciones aisladas, no son acciones de elaboración, sino acciones que más que todo es por el transporte o la jugadora sola se crea la ocasión y de lejos intenta sorprender y una de ellas, ¿no? Al menos creó un poco de peligro, pero si no, eran las mismas acciones de siempre y era normal, ¿no? El equipo había cambiado de jugadoras, había mucho menos nivel, ¿no? El juego. Acá en el zona del medio campo, miren, pocas acciones de orden táctico, no funcionó, durante todo el torneo no funcionó este juego de segundas pelotas, los lances de la arquera no fueron hechos adecuadamente, y estos tipos de acciones, ¿no? Que ya sabemos, acciones, como dije, pobres en elaboración, pero que aparecen muchas, ¿no? Muchas acciones pobres en elaboración. Y hay 18 opciones, ¿no? Esto es fase de construcción, o sea, cada vez que el equipo tuvo la ocasión de jugar esto, puede ser pelotas paradas que vienen desde la defensa al medio campo, que se termina en medio campo, o saques laterales, ¿no? Que se terminaron ahí, saque lateral mal hecho, etc. O sea, son acciones pobres realmente de construcción, que se terminan en el medio. En recuperación, la misma característica que los últimos 4 partidos ha mantenido esta característica. Claro que hoy hay una simple diferencia que están acá, en estas tipo de acciones, ¿no? Hoy más que nunca se remarca por lo que estamos diciendo, ¿no? La pobreza en la elaboración de las acciones ofensivas están acá. O sea, esa es la única diferencia, pero las acciones son las mismas. Las acciones son las mismas que los partidos anteriores. O sea, las acciones siguen siendo pobres, acciones de intención de pobreza, a causa de la perspectiva, que falta una perspectiva ofensiva, a causa del nivel técnico que no les permite salir de acá y a causa de la propuesta defensiva que prácticamente los condena a jugar en zona, digamos, del medio campo para abajo, ¿no? Entonces estas son, digamos, las razones. Y hoy, al tener prácticamente medio equipo suplente, lógicamente que esto va a aparecer más, ¿no? Hoy aparece mucho más remarcado estas razones, ¿no? Acá. Normalmente hay un poquito más de esta, un poquito más de esta, ¿no? Pero hoy aparecen mayormente estas dos, ¿no? Las cuales son pues falta de acción, falta de elaboración. Y cuadra pues con lo que estamos diciendo, ¿no? Que el cambio de jugadoras afectó mucho la performance. Acá, 29 acciones. Esto, como le digo, es un récord batido hoy, no ha pasado. Este es mi primer partido donde tengo tantas opciones en zona defensiva. Estas opciones deberían aparecer, pero bueno, ya era una característica en el equipo de querer construir en zona defensiva. Normalmente esto no pasa. Hoy vamos a, quizá podemos hablar de esto cuando hablemos del trabajo que hace Uruguay para poder explicar bien por qué no se debe hacer esto. Pero esto, a ver, ¿qué nos dice esto? 25 acciones de orden destructivo que terminan en zona defensiva. ¿Es que fue acaso que Uruguay avasalló? No, acá tengo esto que me acuerdo mucho. Estas acciones no son el resultado del apabullamiento de Uruguay, sino están relacionadas con el nivel técnico. Muchas de estas acciones tienen que ver con 2 cosas principalmente. La primera es el nivel técnico de la jugadora, ¿no? El nivel técnico que puede ser incluido acá, ¿no? En las condicionantes. Y lo otro, que es inevitable hablar, es el trabajo defensivo. Ya con esto podemos pasar a hablar del segundo punto, ¿no? El trabajo defensivo. Yo defiendo, o mejor dicho, no puedo dejar de mencionar el trabajo que hacen los entrenadores. Acá, este entrenador, Darío Bueno, está haciendo un trabajo defensivo. Lamentablemente no ha funcionado, ya terminó el torneo y no ha funcionado. ¿Okay? Pero no hay que negar que hay un trabajo defensivo que se quería hacer. Me parece positivo que se haya intentado proponer. Normalmente los equipos peruanos sufren en defensa, así que me parece positivo que se haya intentado
hacer un juego defensivo y a partir de ahí construir el juego ofensivo. Lamentablemente esto no ha funcionado y no, lamentablemente no ha funcionado. Entonces hoy lo que ha quedado hoy, este es el último partido de la selección, hoy ha quedado en duda. Bueno, a mí no me ha quedado en duda, pero los datos pueden poner en duda el hecho de saber si realmente hubo o no hubo un trabajo defensivo. Porque, ¿por qué? Porque así sean las suplentes o las titulares, se suponía que todo el mundo tenía las mismas nociones. Todo el mundo sabía las mismas nociones. Todo el mundo sabía qué hacer en zona defensiva. Bueno, muchos de estos datos que están acá son datos, digamos, de errores de concepto, como intentar jugar en zona defensiva, que ya lo venía haciendo, pero hoy lo ha venido haciendo mucho más, ¿no? O de complicarse, por ejemplo, hay varias ocasiones donde la jugadora hay, digamos, una pasividad para salir, ¿no? La pelota está en zona ofensiva, a causa del planteamiento uruguayo, había presión rápida sobre la jugadora, ¿no? Y la jugadora se complicaba sola. En vez de salir rápido, de desahogar la jugada por otro lado, la jugadora se quedaba con la pelota, ¿no? Esos son, por ejemplo, grandes errores de no respeto de las bases, de las nociones de base del juego táctico, ¿no? Esto es lo que ha hecho Uruguay y le ha salido. Quizás vamos a explicar esto cuando hablemos de Uruguay, pero los errores son relacionados a eso, ¿no? A una falta de error, son errores de concepto más que todo. Entonces, aquí viene un poco la duda, ¿no? De que se supone que todo el equipo debía haber sabido estas bases, ¿no? Defensivas, ¿no? Como no jugar en zona defensiva o ¿qué otros errores hubieron que ocasionaron estos? Bueno, principalmente era eso, ¿no? El intentar jugar en zona defensiva condicionaba la siguiente jugada y la cual se transformaba principalmente en esto, ¿no? En destrucción. Una jugada fallaba y la otra venía simplemente a arreglar la jugada y ahí terminaban destruyendo la jugada, ¿no? Pero acá en zona defensiva esto, como digo, es producto principalmente de lo que Perú prácticamente solo terminó metiendo en zona defensiva, ¿no? Y se terminó prácticamente condenado a crear este tipo de acciones, ¿no? A causa de su falta de perspectiva, a su falta de conocimiento de las nociones de base, ¿no? Del juego, ¿no? El segundo tiempo podemos ver que también es prácticamente lo mismo. Tomemos en cuenta que ya era 3-0, creo que rápidamente va a ser 4-0 y el 5. Y, o sea, esto no es realmente el producto de que Uruguay lo avasalló. No, Uruguay no le presionó arriba. No lo avasalló. Esto es más que todo, como digo yo, la falta de conocimiento de las nociones de base del juego en defensa, ¿no? Se mete solo muchas veces y es, lógicamente, hay algo más que no estoy teniendo en cuenta, ¿no? Que es la parte anímica, la parte de la mentalidad, ¿no? El último partido, las jugadas suplentes, quizás es mucho más difícil entrar a un partido donde realmente no hay nada por qué pelear y quizás eso termina por convencer y te baja la moral. Entonces así es más difícil ya. Todo va mal y no sé, ya no se obedecen, digamos, o no se respetan las reglas de base del juego, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones ya que son cuestiones exteriores al partido terminan por hacer que las jugadoras, digamos, bajen el nivel del juego, ¿no? Y esto es lo que se ve, ¿no? 17 acciones que no deberían quedarse. Incluso acá vemos una acción de intento de construcción, ¿no? O sea, esto no debería haber, ¿no? Acá en zona defensiva, no, pues, no. En recuperación, miren, 49 acciones, o sea, fue mucho peor, ¿no? Y se remarcan este tipo de acciones que ya hemos hablado, ¿no? Acciones, pues, de intentos de construcción de pobre nivel, ¿no? Lo mismo acá, son las mismas acciones, ¿no? Pero estas tienen una base defensiva. Y entonces vemos, pues, que son las mismas características que ha mantenido Perú durante los 4 partidos, ¿no? No puedo pasar del medio campo porque mantengo una perspectiva defensiva y es lógico que esté condenado a quedarme jugando en el medio campo. No puedo pasar del medio campo porque tampoco tengo una salida, o sea, una perspectiva ofensiva clara, una perspectiva ofensiva bien ejecutada, y es normal que mi juego se termine en el campo. Y esto ya son cosas que hemos visto durante los 4 partidos, ¿no?
Así que lo que vemos acá no es nada nuevo, vemos más de lo mismo, incluso desde muy atrás, incluso desde muy atrás intentaron salir jugando con algo, con pelotazos, ¿no? Acá también lo vemos, más pelotazos, nada de elaboración, ¿no? Lo podemos ver acá. Esto ya se sabía y hoy simplemente se ha exagerado un poquito más, ¿no? Como digo, a causa del cambio de medio equipo, ¿no? El medio campo. A ver, en construcción igual, ¿no? Vamos a ver que las acciones de construcción a partir del medio campo, acciones tácticas, y lo mismo que el primer tiempo, ¿no? Intentos de construcción muy pobres a pesar de ser la zona de medio campo. Acá normalmente es una zona de transición. Las acciones deben nacer de acá y terminarse acá, ¿no? Acá. Pero si se quedan acá, hay esto ya, que nos dice mucho, ¿no? Normalmente deberían ser solamente acciones estáticas principalmente, ¿no? Fallidas. Porque las acciones estáticas deberían estar acá. Vemos que acá no hay ni una sola, ¿no? Como he dicho, la peor producción ha sido hoy en zona ofensiva y en construcción, prácticamente nulo. Y en recuperación, que a veces solía ser, digamos, digamos, la esperanza, bueno, sí, hubo un poquito más, nuevamente 2 tiros, nuevamente producto de jugadas aisladas, donde las jugadoras solas se fabricaban los espacios y pateaban de muy lejos y le creaban alguna dificultad a la arquera, porque todas las arqueras tienen dificultades con los tiros al arco, así que esto fue, digamos, lo único que se pudo hacer, ¿no? 4 tiros al arco, los 2 fueron un palo y los 2 otra vez año y los otros no fueron afuera, ¿no? Así que en forma general esto sería el análisis de los datos de hoy. Como digo, lo principalmente que habría que hablar es del trabajo defensivo. ¿Hubo o no hubo un trabajo defensivo? Sí, hay un trabajo defensivo, ha habido un trabajo defensivo, lamentablemente no ha salido bien. Y hoy este partido lo deja pues a Perú con muchas dudas, ¿no? De ver que pareciera que no hubiera habido nada, que no hubiera habido un trabajo defensivo, pero sí se sabe que había un trabajo defensivo, ¿no? Así que vamos a cerrar hablando de los tipos de análisis, aunque ya lo expliqué un poco. ¿Qué puedo decir? Quizás voy a hacer un video dedicándome a explicar un poco cómo fue el desarrollo del partido ante Paraguay, el partido ante Uruguay, el partido ante Brasil, etc. Pero, como dije, ¿no? El partido de hoy es muy fácil de explicar porque Perú propuso y Uruguay propuso. Entonces, normalmente a mí lo que me interesa es analizar la performance de los equipos. Cuando no hay performance de los equipos, cuando el equipo se tira atrás y espera que lo apabullen, que lo ataquen, yo no tengo nada que analizar porque es el adversario quien está proponiendo. Entonces, eso no me interesa. Y entonces ahí digamos que de una manera se pierde el hilo de lo que pasó, de lo que pasa, ¿no? Se pierde el valor también de las acciones, porque ya no son acciones que provienen de la intención, la voluntad del equipo, sino de lo que el adversario le deja hacer. Eso fue lo que pasó ante Brasil. Ante Chile, no. Ante Chile, por más que no se dio el juego, Chile se dio el juego a Perú. Perú intentó proponer y vimos pues, ¿no? Su capacidad. En cambio ante Paraguay, Perú propuso, digamos, vamos a decir que el primer tiempo, los primeros 15 minutos Perú propuso y el resto del partido Paraguay dominó, pero el segundo tiempo, después de que le mete el segundo gol, ya Paraguay no propuso. Entonces le dejó al adversario, a Perú, hacer su juego. Perú intentó con estas acciones, falta de perspectiva ofensiva, acciones pobres, de pobre nivel, y ahí le metió el segundo, ¿no? Entonces ya ahí también nuevamente se pierde el hilo de las acciones, ¿no? Hasta qué punto las acciones pueden tener un valor o una pertinencia y hasta qué punto no. Bueno, tiene mucho que ver con la proposición. Cuando un equipo propone, ahí se puede ver la performance del equipo, ¿no? Y esto hoy, Perú, de alguna manera, esto que vemos acá, sí tiene valor. ¿Por qué? Porque el equipo propuso. Esto fue lo que el equipo quiso hacer. Entonces, y Uruguay no le permitió. Entonces, este es el verdadero nivel del partido de hoy. Esa es la gran diferencia. Mientras que Paraguay no, Paraguay le dejó hacer. Incluso uno de los tiros al arco que patea el segundo tiempo, lo que da en el palo, fue porque Paraguay le dejó hacer todo eso. Ya Paraguay no marcaba, ya había marcado 3-0, faltaban 4 minutos creo, era tiempo extra.
y, o sea, y ahí pierde el valor, ¿no? La jugada ya no realmente no es el mismo valor, mientras que aquí esta jugada sí tiene el valor porque esto fue lo que Perú trabajó, se sacrificó por lograr eso, ¿no? Lamentablemente es muy pobre, pero esto de alguna manera refleja la verdad de lo que pasó en el partido. Lo mismo con Uruguay, Uruguay te propuso todo el partido, porque tiene un sistema que le ayuda a mantener eso, ¿no? Lo mismo con Brasil, ¿no? Entonces, esto, digamos, es lo que me ha dado la idea de quizás hablar del juego de los adversarios, quizás para eso haré otro video al final. O explicar simplemente, cuando no hay nada que explicar simplemente las consecuencias del juego, ¿no? De lo que ha jugado Perú, de cómo ha jugado Perú frente a todos los rivales, ¿no? Hoy podría hacerlo, por ejemplo, acá contra Uruguay, ¿no? Pero, como digo, hay demasiadas condicionantes y creo que no sería justo, ¿no? Hacerlo. Porque estaría hablando realmente en el vacío, porque si estuvieran las jugadas titulares, ahí sí hubiera sido diferente. Pero lamentablemente a causa de esto, creo que no vale la pena hacer ese análisis. Así que esto sería todo. Voy a ver si hago un análisis final de los 4 partidos resumiendo la performance del equipo de fondo general. Así que nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.